Qué hermoso que es el Señor y cómo nos sorprende. Hoy a las 5 de la tarde yo tenía que hacer otra cosa, no tenía que estar acá, pero bueno, como dice una hermana, Dios hace como quiere. Amén. En el devocional, él hablaba de la palabra de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tome así un momentito. Y qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Porque a veces no comprendemos la magnitud de esa palabra, de que Él dio a su Hijo unigénito. Dice, el Verbo se hizo carne. Y Él vino solamente para que hoy usted y yo estemos acá, para que podamos estar en su presencia, para que podamos adorarle. En el Antiguo Testamento se habla de los fariseos, de los escribas, maestros de la palabra, maestros de la ley. Ellos vivían para eso, para estudiar la palabra, pero ellos no conocían a Dios, porque cuando vino Jesús no le creyeron, no lo reconocieron. Incluso hacían todo lo posible para que Él desaparezca, y así lo llevaron a la cruz. Y ellos se creían que estaban con Dios, que ellos estaban más allá de todo, que ellos estaban más allá de las personas, que ellos eran limpios, que eran puros, porque sabían la palabra, porque vivían para estudiar la palabra. Y muchas veces no comprendemos nosotros la magnitud de lo que Cristo hizo, que Él vino para estar con nosotros, que Él vino para hacernos conocer al Padre, lo que ellos no podían hacer. ¿Por qué? Porque eran carnales. La persona, el ser humano que es carnal, no puede conocer a Dios, no puede entender a Dios. Y a veces, muchas veces nos pasa que no comprendemos su palabra o no entendemos ese sacrificio en la cruz porque todavía estamos en la carne. Yo le decía al Señor, yo no puedo estar arriba porque reconozco mi falencia. Reconozco que tengo sentimientos, emociones carnales y yo no puedo estar aquí. Pero no entendía yo que por yo haber reconocido eso, hoy Dios me trajo acá. A ver. Le invito a abrir su Biblia en Juan, el Evangelio de San Juan, versículo 1. Y nuevamente el Señor, a través de las Escrituras, nos lleva a Jesús. Pónganse de pie para referente a la palabra. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y dice así su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Le invito a tomar asiento. Me bendecía mucho esta palabra porque habla de Jesús, el Verbo hecho carne. En San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. O sea, su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios, tuvo que hacerse como cada uno de nosotros. Y dice que Él fue tentado en todo. O sea, por medio de Él nosotros tenemos salvación. Por medio de Él nosotros tenemos esperanza. Por medio de Él nosotros somos somos llamados hijos de Dios. Por medio de Él, si permanecemos en Él. Dice la palabra que los que creen en Él serán salvos. Ese es el principio, creer en Él. Y tenemos que permanecer en Él para conocer a Dios. Él es quien nos revela al Padre. Y una de las cosas más importantes que Él nos dejó
que creo yo que lo principal es su manera de actuar, su manera de vivir. Parece que la ley en sí cargaba muchas cosas que un ser humano no podía cumplir, muchos requisitos que el ser humano no podía cumplir. Y las cargas que ponían los escribas, los fariseos, los maestros, ante las personas no las podían cumplir. Ellos querían hacer que las personas cumpliesen con eso, pero no podían. ¿Por qué? Porque en la carne no lo podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos del Señor, necesitamos. Por eso dice que Dios amó tanto, nos amó tanto, que lo dio Jesús, que vino Jesús por nosotros, pero no todo lo recibe. No todo lo recibe. Amén. Quiero que me acompañen en el 11, versículo 11. Dice así su palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esto es a los que le reciben, a los que creen. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos con duda, estamos dudando. Como decía el hermano, cantamos, somos libres, pero no le entregamos al Señor. No nos rendimos por completo. Seguimos, por decirlo así de una manera, atados, prisioneros. Y una de las maneras de no ser libre es porque nosotros todavía hay orgullo, hay vanidad, hay soberbia. Está nuestro yo primero antes que Él. Entonces no podemos entrar con libertad a su presencia, no podemos conocer al Padre, y es lo que Jesús quería, es lo que Jesús quiere desde un principio, que nosotros conozcamos al Padre, porque Él estaba en el Padre, dice, el Padre está conmigo, yo soy en el Padre y Él conmigo. Amén. Y eso es algo que muchas veces no llegamos a comprender, y es tan lindo leer las Escrituras donde habla de la cruz, donde habla de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cómo Él vino con un propósito y cumplió. Dice su palabra que Él fue el único digno, el único que en Él no hubo pecado, no hubo maldad, nada. El único digno ante Dios, el único acepto ante Dios. Amén. Y Él se hizo como uno de nosotros, dice su palabra. Y Él vino a cumplir eso. Mire qué tan precioso y tan grande es el amor. A veces no lo comprendemos, ¿no? Pero entienda esto. Su vida, mi vida, valió la vida de Jesús, del hombre perfecto, del hombre santo, de aquel que no tenía pecado. Dice que Él fue probado en todo. Fue llevado al desierto y fue probado en todo. Fue tentado en todo. Lo que nosotros día a día pasamos tentaciones. Él también lo fue en todo. Y estando ahí ese día en la cruz, dice que Él enmudeció, no se defendió, no dijo nada. Él vino y pagó por nosotros, no dijo yo soy inocente, los pecadores son ustedes. No, nada. Cayó y fue a la cruz. Y ahí nos dio vida, dice vida eterna, vida en abundancia. Y a través de Él podemos conocer al Padre. Somos llamados hijos de Dios a través de Él. Amén. Me bendecía también cuando Nicodemo, que era un maestro de la palabra, le sale al encuentro a Jesús de noche y le pregunta cómo puede ser esto, cómo un hombre ya siendo grande puede nacer de nuevo. Y era un maestro de la ley, no entendía, que hablaba de nacer en el Espíritu. Porque aquel que se acerca a Jesús, que cree en Jesús, tiene que nacer del Espíritu. Tenemos que ser espirituales y no carnales. Tenemos que vivir una vida espiritual, no fingida, no solamente en la iglesia, sino diario, nuestro diario vivir en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro camino. Y esa es una manera de reflejar a Jesús. Gloria a Dios.
Y no llegamos a entender de esa magnitud. ¿Por qué? Porque no nos rendimos. Cuando Jesús estaba con la samaritana, Jesús le decía a la samaritana, a la verdad te digo, que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice carnal, no dice un ratito en el culto, no dice un ratito en tu casa cuando le buscas a Dios en oración, sino diaria. Me bendecía mucho también porque en el discipulado hablábamos de eso, ¿no? De llevar una vida, de que a veces le hablamos a un hermano, a un familiar o a un conocido o a alguien que nos encontramos en el trabajo, nos está pasando, y nosotros le hablamos, mirá que Jesús, mirá que hizo esto y esto, pero ellos están viendo nuestra vida, ellos están viendo lo que vos hacés, cómo vos actuás. Sí, me hablas de Jesús, pero ¿y dónde está Jesús en tu vida? Reflejas a Jesús. Que hoy nos llevemos a esto, iglesia, de que tenemos, como dice, cambiar, transformar nuestra manera, y eso lo hace Él. Él transforma nuestra vida, nuestra manera de hablar, de pensar, hasta de caminar, de todo, de movernos. Dice que el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. A mí me tiene que traer convencimiento de pecado. No me va a mostrar el pecado del hermano, el pecado de mi hermana, de mi familiar, del que vine a la iglesia, no. Primeramente los míos. Y a mí me pasa muchas veces que soy medio, arrebatada todavía, y digo palabras, digo, ay Señor, perdón, no tenía que haber decidido. Le digo, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Y he aprendido a mantenerme callada. Era de hablar mucho, lo soy, pero en situaciones es mejor callarlo. Porque muchas veces en nuestro enojo, en nuestra ira, decimos cosas que a Dios no le agradan y lastimamos a los demás. Y la manera correcta es de entregarle al Señor. Señor, yo reconozco que esto no está bien lo que estoy haciendo, y reconozco que yo solo no puedo. Es una manera también de rendirnos al Señor para que el Señor haga ese cambio, para que el Señor traiga esa transformación, para que verdaderamente podamos caminar en pos de Jesús, en pos de Él. No, como decimos siempre, no ser pequeños Cristo. Y me bendecía mucho esa vez que el hermano Juan hablaba de esto. Decía, Señor, ni siquiera a la uña del dedo chiquito le llegó Jesús. Y es rendirnos una y otra vez. Dice que el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, Jesús era Dios. Dios sacó parte de Él y se hizo como uno de nosotros. Y esta es su palabra, el verbo, su palabra. Acá está Jesús, acá está, el que lo quiere conocer. Busque a Jesús. Cuando te sientas mal, busca su palabra, un versículo, una palabra, y Él te va a guiar. Amén. Lo invito a que me acompañen San Juan 14, versículo 19. Él no solamente vino a pagar por nosotros, sino que también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que a través de Él llegamos al Padre. Yo lo entendía así, como que yo tengo que caminar tras las pisadas de Jesús, como Él anduvo, como Él vivió hasta en ese último momento para poder llegar al Padre. Pero cuando Él se fue, cuando Él ya cumplió, cuando Él ya el tercer día dice que resucitó y se tenía que ir, y Él explicaba a sus discípulos que era necesario que Él se fuese para que recibamos el Consolador, el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, quien también estaba en Jesús, que era parte de Jesús, que estuvo desde el principio de la creación. Amén. Dice en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Y si hay algo que a mí siempre me llevaba, ¿no? Como haciéndome, me hacía problemas yo por los mandamientos, pero en realidad los mandamientos es toda su palabra, es cumplir su palabra, es vivir
su palabra, es ponerla por obra. A ver qué me dice de la palabra de Héctor. La palabra me dice que tengo que amar a mi hermano. Por lo tanto, yo debo amar a mi hermano. ¿Para qué? Para que permanezca en Jesús. Para que yo permanezca en Jesús, Jesús en mí y así también en el Padre. Ese es el cumplimiento. Amén. Que nos pongamos, iglesia, a pensar, que tomemos esta palabra y en casa la podamos meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿A dónde nos lleva lo que estamos? Porque decimos, no, yo voy a la iglesia, yo oro 3 veces al día como Daniel, yo ayuno, pero ¿cómo es tu manera de vivir? Porque el Padre decía que Él no quiere sacrificio, que Él no quiere sacrificio, que Él dice que Jesús le decía, cuando entienda que no quiero sacrificio, sino misericordia. Amén. Y ese es el verdadero camino del Señor. Amén. El pastor hablaba en el discipulado mucho del tema de evangelización, del tema del amor al prójimo, que a mí me tiene que doler lo que al otro le duele, que yo me tengo que gozar con el gozo del otro, cuando uno tiene una buena noticia, cuando el otro avanza. Gloria a Dios, mi hermano, siga, no se dé para atrás, siga así como está haciendo. Y eso es lo que quiere el Señor. Amén. Porque ella pagó por cada uno de nuestros pecados, de nuestra falta. Yo le decía eso al Señor, Señor, yo te fallé. Y es como que me sentía indigna. Y es como que a la vez entendí que yo sentía, al sentirme indigna de Él, es como que estaba menospreciando la cruz, lo que Él hizo por mí. No fue porque yo hiciese algo bueno, o porque no fallase, o por alguna obra mía, sino dice que su gracia. Estamos aquí por su gracia. Él murió porque Él quiso, porque Dios nos amó, porque Él quiso dar su vida, porque se podría haber negado, pero no lo hizo. Imagínate en esto, ¿no? Que yo me ponía a meditar y pensar, soy de mucho pensar. Jesús, cuando Pedro le corta la oreja al siervo de uno de los escribas, va y le toca y le sana y le dice, ¿no crees que si yo no le pediría a mi padre, Él nos mandaría un ejército? Pues tengo un ejército, creo que dijo como 12 legiones de ángeles para Él. Estaban esperando una palabra de Él. Y dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, antes de morir, el cielo se oscureció y hubo truenos y relámpagos. Yo lo que podía ver es esos ángeles, esas 12 legiones de ángeles alrededor de Jesús en el cielo, con espadas desenvainadas, esperando una palabra de Jesús para que toda la humanidad fuera consumida por lo que le estaban haciendo. Pero en vez de eso, Jesús dijo, Padre, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Él abogó, Él es nuestro abogado, Él abogó a favor nuestro. A pesar de que por nuestra falta, nuestros pecados, Él murió, aún así Él lo hizo por nosotros. Y también decimos, bueno, nosotros nos tuvimos en esa época, estamos acá, pero Dios sabía que nosotros íbamos a estar en este tiempo, en el último tiempo. Sabía lo que desde que nacimos hasta ahora hemos hecho y sabe lo que desde ahora en adelante vamos a hacer. Muchas veces decimos, no, yo no voy a fallar más porque el Señor ya me transformó, ya me cambió. Y la palabra dice que el que esté firme, cuide que no caiga. ¿Amén? Pero solamente podemos no caer, podemos mantenernos firmes si estamos en Jesús, si permanecemos en Él. Dice, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces permanezcamos en el camino, permanezcamos en la verdad, sigamos tras los pasos de Jesús, actuemos como Jesús lo hizo. Y en cada situación que nos toque vivir a diario, le preguntemos a Jesús, ¿qué hubiera hecho Él en esta situación? Y te vas a dar cuenta que a veces nos desesperamos por nada. Y Jesús te dice, ten calma, espera en Dios, espera en el Señor. Él lo hace, Él es justo, Él siempre llega a tiempo, nunca llega tarde, nunca llega
Antes Él llega en el momento preciso, no en nuestro tiempo, sino en el de Él. Sino, ¿qué más ejemplo tienen a Lázaro? Que dice que sus hermanas le mandaron una carta diciéndole que el discípulo, el siervo que él amaba, porque amaba a Lázaro, que estaba enfermo, y Jesús sabía que iba a morir, y aún así esperó 2 días. A los 2 días le dice a su discípulo, vamos a ver a Lázaro porque Lázaro ya duerme. Y los discípulos dijeron, bueno, si duerme se va a recuperar. Y él le dice, no, ya está muerto. ¿Y cómo es que Jesús amaba tanto a Lázaro y sabía que Lázaro iba a morir o dejó morir? Jesús nunca llegó tarde. Todo era permitido por Dios para que nosotros hoy podamos entender y ver el poder de Dios, que Él nunca llega tarde. Y aun cuando nosotros creemos que la situación ya no tiene remedio, o aun cuando creemos que ya no podemos más, Él llega. Y ese es un excelente ejemplo cuando Él vino y le dice, Lázaro, sal fuera. No le importó si una hermana tiene 2 días, ya llegue, ya no tiene más vida, ya está allá. No. Si Jesús lo hizo con Lázaro, que llevaba 2 días muerto, ¿por qué no lo va a hacer con nuestra situación? ¿Por qué no lo va a hacer con nuestra vida? Amén. Como dice la palabra, esto es por fe para el que cree. Amén. Y la palabra dice que el que cree en Jesús, ese será salvo. Ese es el que tiene vida eterna. Amén. En el versículo 26, en el versículo 26 del capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Ese es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Dice que Él nos va a recordar. El Espíritu Santo no solamente nos recuerda lo que Jesús ha hecho, sino que nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu Santo es nuestro abogado, el Espíritu Santo es quien trae convencimiento de pecado y el Espíritu Santo es nuestro amigo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él lo único que quiere es estar con nosotros y darse a conocer. Y a veces somos nosotros mismos que no le permitimos al Espíritu Santo que lo conozcamos. No lo buscamos para conocerlo, sino para pedirle cosas. Y Él quiere todo lo contrario, Él quiere estar con nosotros. Miren que de tal manera Él nos anhela y espera con nosotros, que Él anda todo el tiempo con nosotros y nosotros lo ignoramos. Nos acordamos del Espíritu Santo a la hora de orar, a la hora de una petición, a la hora de venir a la iglesia. Ahí nos acordamos de Él. Y Él está en todo tiempo, es en todo momento. Cuando incluso yo me imaginaba esto, ¿no? Incluso cuando yo duermo, Él está ahí mirándome, está cuidando de mí. Y cuando me despierto, desde que yo entendí eso, lo primero que digo en la mañana es, buen día, Espíritu Santo. No importa que si no dormí bien, si estoy cansado, como esté, buen día, Espíritu Santo. No sé qué me prepara el día hoy, pero acompáñame en este día. Que no nos olvidemos, que meditemos en Él. Que aquello que con nuestra fuerza no podemos lograr, con el Señor lo podemos lograr. Pero primeramente preguntémosle si es su voluntad. Busquemos la voluntad de Dios, que dice que es perfecta para nuestra vida. Amén. Lo invito a ponerse de pies.